Nuevo capítulo del mercado de fichajes curioso e inesperado de la Real Sociedad y esta vez es en la portería. Vienen a por Unai Marrero. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buena torre Torchurín que está viendo este vídeo. Hoy venimos a hablar de Unai Marrero, de la portería de la Real, de lo que puede generarse a raíz de una información publicada en Marca desde Valencia del interés del Levante en Unai Marrero para llevárselo como cedido y en lo que puede generar, que es una decisión más importante de lo que parece a priori, porque hablas de el portero suplente, irse cedido. Bueno, en teoría no debería ser tampoco una preocupación muy grande, pero que genera más cosas de las que podría imaginar alguien en frío, porque hay una situación del club muy concreta, que es que tiene a un portero titular, que tiene a un portero suplente que viene haciéndolo bien, que se le va acabando el contrato, que empieza a tener años y que tendrá ganas de jugar, que tienes al filial en segunda división, con una de las grandes apuestas del club en portería, más otro portero traído específicamente para estar con él en el Sanse. Entonces la situación es más compleja de lo que parece y creo que merecía un vídeo y aquí lo tenéis, para hablar de la portería. ¿Qué pasa en la portería? Bueno, pues que Marca ha publicado que el Levante quiere cedido a Unai Marrero para ser su portero titular en el regreso a primera con el entrenador Julián Calero y donde estaría, por ejemplo, con su excompañero Jonandro Sagasti, que ya es centrocampista a todos los efectos del Levante. Bueno, ¿por qué quiere el Levante a Unai Marrero? Bueno, para empezar porque ha salido su portero titular Andrés Fernández, veteranísimo, con el que ha conseguido el ascenso a primera, y se ha quedado con una portería muy joven e inexperta. Por un lado, Alex Primo, del filial, que no ha tenido todavía participación. Por otro lado, Pastor, que ha estado la primera temporada en el primer equipo, que tiene 24 años y que ha sido suplente en todos los partidos menos en el último, cuando ya no se jugaba en nada. Y por otro, vuelve Pablo Cuñat, que es internacional sub-21, o que lo ha sido, que ha estado cedido en el Cartagena y en el Amorebieta en las últimas temporadas y que por tanto tampoco tiene experiencia en el Levante. El Levante es un club casi en bancarrota, o bueno, igual exagero un poco, en mala situación económica. Lo han dicho por activa y por pasiva, tiene una deuda muy grande, está teniendo que hacer un mercado de fichajes hilando con pinzas cualquier situación, por eso negociaron y pagaron lo que pagaron por Ola Sagasti, que fue $500,000 euros, que ya me parece mucho para la situación que tienen, no para lo que puede valorar la Real a Ola Sagasti, pero bueno, para la situación que tienen. Y por eso se lanzan a por un portero titular que se ha cedido, que ya tenga algo de experiencia en la élite, como es el caso de Marrero, en el que vean algo, que parece que lo ven, y van a por él. Aquí, a partir de aquí, se empiezan a generar distintas cosas. Lo primero, Unai Marrero tiene contrato con la Real hasta 2027. Es decir, si sale cedido, lo más normal es que tengan que negociar una renovación con la Real, para que la Real esté, bueno, tranquila, y el propio jugador también. El Azpeita tiene 23 años ya. Es decir, no tiene 18, no lleva poco tiempo. De hecho, lleva muchos años en dinámica de primer equipo. Desde la 2021 está en alguna convocatoria y entreno del primer equipo, para que veáis. En la 21-22 fue el portero del C titular e incluso debutó en segunda con el Sanse. En la 22-23 fue el portero titular y clave del Sanse en primera ref. Y desde entonces, en las últimas 2 temporadas, ha sido el portero suplente del primer equipo, muy suplente, de Remiro. En la primera temporada jugó 5 partidos, que se reducen a Copa y a cuando fue expulsado Remiro. Y en la segunda temporada, que ha sido la última, sí que Imanol le dio más cancha en alguna rotación europea y demás, y jugó 8 partidos en los que lo hizo muy bien. Es decir, viene creciendo, viene dando más seguridad, viene haciendo buenas actuaciones cuando ha jugado en amistosos, en estos partidos que os digo, etc. ¿Qué hay que valorar aquí? Bueno, pues hay que valorar varias cosas, varios aspectos. Lo primero, la parte del jugador. Tiene 23 años, viene creciendo, tiene un contrato que no es larguísimo, le llega una oferta para ser titular en primera división y viene de estar 2 temporadas jugando muy poco o prácticamente nada, que sabemos que para un jugador eso es matador. Entonces, él puede tener perfectamente las ganas de
ser un portero de primera división, que no es poca cosa, probarse de verdad, exigirse, dar un salto en su carrera muy importante. Y es muy entendible que el portero, por ejemplo, a raíz de esta oferta, pues pidiera salir, ¿no? Más que estar una temporada más de suplente de Remiro, en la que además no hay Europa y por tanto las oportunidades de rotación se reducen drásticamente. No creo que Marrero quiera salir de la Real de salir del club, definitivamente. Por eso esta cesión tiene más sentido que una petición de compra o una oferta de traspaso, etc. Hay que tener en cuenta que el Levante es probablemente el equipo de primera en el que más fácil, entre comillas, está ser el portero titular. Es decir, para un cedido joven, como es Marrero, ir a un recién ascendido de otro tipo de equipo en el que haya capacidad de fichar, en el que fichan a un portero veterano, en el que ya tengan un portero veterano, o un equipo que se ha salvado y que sigue teniendo porteros de primera, pues es bastante más difícil decir que ese portero va a ser titular. Pero si en el caso de Levante, como hemos mencionado, han perdido a su portero titular veterano y solo le quedan 3 jóvenes sin experiencia alguna. Entonces, es la portería más barata con diferencia de primera. Bajo así ahora de memoria, yo creo que es la más barata de todas. Entonces, como club también de la Real, te aseguras de que si sale del club, por lo menos va a ser ciertamente productiva la cesión. Que esto es importante. Sale a debate, evidentemente, que esta oferta, claro, le puede generar, entre comillas, a la Real un problema que no tenía. Que es que vengan a por tu portero suplente con contrato en vigor, con toda la planificación hecha de porteros, etcétera, y que te agite el árbol y que te obligue a tomar decisiones. Esto también hay que tenerlo en cuenta. La incomodidad que puede generar a la Real. Pero también la Real tiene que pensar y decidir. Decir, tengo la opción de mandar a un portero suplente que no va a jugar esta temporada a primera división a jugar mucho, a probarle de verdad, que sea una prueba de fuego, y testar, por ejemplo, si está preparado para ser el portero titular de la Real en un futuro próximo. ¿Cuándo es un futuro próximo? Cuando Remiro, si es que lo decida salir, o cuando la Real crea que Remiro tiene que salir, o cuando la Real crea que puede sacar un dinero por Remiro y que su rendimiento ya no va a dar más de sí, o que decida venderle precisamente porque tiene garantías por detrás en la portería. Pero claro, si la Real, cuando se vaya a Remiro, si es que se va a fichar a otro portero titular, entonces perdería sentido esto de preparar a Marrero, ¿no? Porque ¿para qué le vas a preparar? Si va a seguir siendo el suplente y lo que te va a hacer este año es quitarte quizá o generarte un problema de perder al portero suplente. Otra opción es que esta cesión pueda revalorizar considerablemente a Marrero e incluso, aunque no cuentes con él a futuro, te pueda generar un ingreso en cuanto a traspaso, pues que no contabas con él, ¿no? En un principio. Su valor de mercado de Transfer Market ya sabemos que no es una medición muy, muy fiable, sobre todo en jugadores jóvenes que no han jugado apenas, pero es de 600.000 euros. Entonces, a nada que juegue en primera división, que yo creo que ya vale más que eso, a nada que juegue en primera división, se puede ir a más ese precio, ¿no? Bueno. En definitiva, aquí está en decidir qué quiere el club, qué quiere el jugador y qué opciones se pueden dar. ¿Por qué digo también esto? Porque cada decisión que tome en la portería de la Real tiene una consecuencia, sobre todo por la situación que atraviesa el club con su filial, que el Sanse está en segunda, por tanto necesitas porteros en segunda y esto altera un poco la situación. ¿Qué opciones veo yo así a priori? Veo 6 opciones. Bueno, antes de dar las opciones, el Sanse tiene a Fraga de portero, que es un 2003, si no me equivoco, que es la gran apuesta del club de Zubieta, era el preferido hace ya muchos años de Llopis cuando estaba aquí entrenador de porteros. Bueno, es una gran apuesta, diría yo a priori, pese a la mejora de Marrero, que es la gran apuesta de la Real por encima de Marrero, por tanto quieren prepararle y formarle y que juegue mucho en segunda, era la idea principal. Tiene a Egoitz Arana, al que le han renovado tras una buena temporada en el Sanse como suplente y cuando ha tenido que jugar lo ha hecho bien, que no tiene experiencia en la élite, pero que puede ser un buen segundo portero en esto de segunda. Y tiene a Lander Olasagasti, que estuvo en el C la temporada pasada, pero en dinámica Sanse, que apenas jugó por problemas de espalda, de lesiones y que sigue ahora mismo recuperándose, que tiene mucho potencial, que es un 2004, pero que, lo que digo, va a estar un año o más de un año lesionado. Vamos a ver cómo vuelve, en qué situación. Segunda se le puede hacer grande, el C está en tercera, por tanto muy abajo, igual tiene que salir. Vamos a ver cómo está. Entonces, 6 opciones, bajo mi punto de vista. Teniendo en cuenta que Remiro también tiene contrato hasta 2027. La primera opción,
aceptar cederle y subir a Fraga, que sería el orden natural, para ser suplente de Remiro, dejando en segunda a Arana más Ola Sagasti. O el que sea del C, el siguiente, Folgado o quien sea. Esta sería la opción natural, la opción fácil, entre comillas, la opción sin demasiados movimientos y probablemente la opción que no guste a muchos. ¿Por qué? Porque Fraga en este caso pasaría de jugarlo todo en segunda a no jugar nada, o prácticamente nada. Es verdad que estaría en primera, pero no sé si sería la opción principal. Es verdad que Fraga viene de jugar mucho estos últimos años y pues un año de segundo portero tampoco quizá le haría tanto daño. Pero bueno. Segunda opción, ceder a Marrero y subir, en vez de a Fraga, a Arana para que sea el suplente, que no pierda minutos Fraga en el Sanse, que lo juegue todo, y que así Arana, que ya no es sub-23 y no podría estar subiendo y bajando, estuviese de suplente de Remiro, aunque si pasase algo, fuese Fraga el que subiese a jugar. No sé si me explico. En el Sanse estarían Fraga de titular y Landro Sagasti de suplente. Tercera opción, cederle y no subir a ninguno como portero suplente, que se queden los dos con ficha Sanse y así que pueda alternar Fraga de portero suplente en el primer equipo o de titular abajo. Esta opción es muy irreal porque como con Arana no puedes alternar por la edad, se te quedan pocas opciones de movimiento, poco margen de maniobra, pero bueno, lo he mencionado por mencionar, porque me parecía una opción más. Cuarta opción, y probablemente una de las más posibles. Ceder a Marrero, aceptarlo, mantener a Fraga y a Arana en el Sanse, además de a Landero Sagasti, si es que se queda, y fichar un portero veterano para esta temporada. Portero libres, por ejemplo, creo que está Pacheco libre, el típico, el clásico del Alavés. Creo que hay alguno más veterano, algo así que le haga competencia a Remiro, que pueda incluso llegar a jugar, pero que sea su papel de ayudar desde el banquillo, desde el vestuario, en el día a día, etcétera. No tanto sí, un tipo Moyá en su momento, aunque Moyá sí que vino para jugar en un primer momento, pero lo que fue Moyá en su etapa final, vamos a decir. Esta probablemente sea la opción ideal, yo creo, porque mantienes a Fraga en su formación, no le cortas las alas a Marrero en la cesión y no tienes un gasto enorme en el portero que viene encima probablemente a mejorarte la portería en el momento actual para esta temporada. Quinta opción, cederle a Marrero, subir a Fraga o a Arana, aunque en este caso, para lo que voy a decir ahora, sería Fraga subir al primer equipo, y fichar un talento joven para el Sanse. Alguien que te pueda dar rendimiento esta temporada y que incluso si sale bien, ¿por qué no? Quedártelo. Algo que ya ha hecho la Real en otras posiciones en el Sanse. Fichar, pues ya ha fichado a Kita, el japonés, cedido con opción de compra, muy joven. Hizo lo propio en segunda, con jóvenes en posiciones que incluso había varios jugadores de la cantera, pero podría ser. La sexta opción, evidentemente, es no aceptar la cesión de Marrero y mantener todo como está. O incluso no ceder a Marrero y ceder a Fraga, que tendría menos sentido porque en el Sanse tiene asegurados los minutos en segunda, que ya es muy difícil encontrar minutos asegurados en segunda, pues en el Sanse los tienes. Entonces, la Real tiene que valorar todo esto, todas estas opciones que puede tener, lo que puede ganar con la cesión de Marrero en lo deportivo, en lo económico, en lo que queráis, lo que puede perder si se carga, entre comillas, la escalera de formación de Fraga, cuánto confía en Arana, qué opciones ve de Remiro en el futuro, qué quiere hacer. Todo esto creo que tiene que valorarlo y ver qué hacer. Para mi gusto, si la Real confía en Marrero y pretende que Marrero sea importante en el club en un medio plazo, la cesión me parece una gran opción. Eso sí, yo quizá, en un caso concreto como el de este año, que el Sanse está en segunda, tiraría de fichar un portero veterano para ser suplente. Un portero que no te arruine a futuro. Es decir, un contrato de un año o 1+1 en base a objetivos, lo que queráis, pero algo así. Esa sería mi opción. Si la Real no confía en Marrero a futuro, pues quizá no le dejaría salir, sinceramente. Porque ¿para qué, no? Te vas a montar un lío, tienes que ir al mercado o tienes que decidir por abajo para un portero que está muy bien de suplente, que te da garantías de suplente, que lo tienes ahí con contrato y que no tienes necesidad ninguna de moverlo, sinceramente. Si la Real pretende vender pronto a Remiro o no renovar su contrato,
pues a lo mejor hay que hacer movimientos. Ya sea con Marrero, ya sea con Fraga, ya sea con quien sea. Vamos a ver. Vamos a ver también la opción de, sin fichar a alguien, subir a Arana de suplente. Tampoco me parecería una locura. ¿Por qué? Porque en una temporada en la que no hay Europa, ¿no? En principio el suplente no va a jugar prácticamente nada. Y si tiene que jugar, repito, puede subir Fraga para ese momento concreto. Entonces Arana, que lo has fichado un poco para ser suplente del Sanse y para ese día a día, para que te aporte esa base competitiva del día a día y que cuando falte alguien pues pueda estar. Es verdad que te lo cargas en cuanto a jugar este año, pero tampoco iba a jugar demasiado el segunda, yo creo, con Fraga. Y así tienes la opción de que Arana sea el portero suplente que le ayude a Remiro, que Remiro vaya a jugar todo, y que si falta Remiro, tienes a Fraga e incluso, evidentemente, meter en la cesión de Marrero una cláusula clara de recompra, o sea, de recuperación si pasa algo en Zubieta. Esto, evidentemente, porque además con la situación del Levante probablemente no tengan mucho dinero para pagar el salario y tenga que pagar mucha parte de la Real, y ya que lo hace, por lo menos que la Real tenga ventajas en ese aspecto sin penalizaciones demasiado grandes. Entonces, no sé qué opináis vosotros. A mí me ha sorprendido por un lado y por otro no tanto, porque es verdad que es un buen portero Marrero. Vamos a ver qué pasa. Me parece interesante la opción, no lo tengo tampoco clarísimo, no creo que sea algo súper claro de pues que salga o pues que se quede. Creo que las dos opciones son válidas y buenas y tienen sus pros y contras, pero ya os digo que una cesión a primera, si cuentas con él o si pretendes vender a Remiro en un futuro a corto plazo, puede ser interesante porque vas a revalorizar a Marrero muy probablemente, porque vas a ver si es de verdad vale para primera división, porque seguramente vuelva mucho mejor y porque tienes porteros y margen de maniobra también para moverte en casa. Tanto si decides subir a uno de los del Sanse y que el otro juegue en segunda, como si decides fichar un portero veterano para esa temporada. Pero, lo que sea, creo que tiene que moverse relativamente rápido y decidir, porque es una cosa importante. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, un comentario de lo que pensáis de la situación, de Marrero, de Fraga, de Arana, de Remiro, de lo que queráis, de fichar un veterano. ¿Qué veterano ficharíais? Probablemente ya tengáis un radar por ahí. Acordaos que con la opción de hypear desde el móvil abajo, donde están los comentarios, deslizáis a la derecha y os sale, me dais puntos y posicionáis mejor el vídeo en YouTube. Es una nueva forma de YouTube de ayudar a los creadores. Le dais a la suscripción, a la campanita, que seguimos creciendo. Vamos a un ritmo en este verano que es incluso hasta peligroso. Pero bueno, seguimos con un altísimo porcentaje de gente que ve los vídeos que no está suscrita. Así que os invito a esos a suscribiros para que alegrarme la mañana, que vamos a por los 5000. Pasaos por nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Hasta otra.